Desafiando los misterios de la fe, la épica historia de Job. Descubre el misterio detrás del sufrimiento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas buenas sufren? En este fascinante viaje, exploraremos uno de los misterios más profundos de la humanidad a través de la historia de Job. Prepárate para desafiar todo lo que creías saber sobre la adversidad, la fe y la justicia divina. No te pierdas un solo momento de este revelador viaje. Job, un hombre adinerado que vivía en la región de Uz, era conocido por su integridad y justicia. Poseía una gran familia, enormes rebaños y era considerado el más grande entre todos los pueblos del Oriente. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando Satanás desafió a Dios, argumentando que Job solo era justo debido a las bendiciones que recibía. Dios permitió que Satanás atormentara a Job para probar esta afirmación, y Job sufrió pérdidas devastadoras. Sus ovejas, camellos, bueyes, asnos e incluso sus hijos fueron arrebatados en un solo día. A pesar de su sufrimiento, Job mantuvo su fe en Dios, demostrando una resiliencia inspiradora al proclamar: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo partiré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». El debate entre Job y sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, revela las diferentes perspectivas sobre el sufrimiento. Mientras que sus amigos atribuyen el sufrimiento de Job a su supuesto pecado, Job insiste en su inocencia y clama por una audiencia con Dios para discutir su caso. Finalmente, Dios interviene y confronta a Job, recordándole su posición como creador y su poder sobre todas las cosas. Aunque Job se siente humillado, su fe se fortalece y Dios restaura sus pérdidas, duplicando sus bendiciones anteriores. Este relato antiguo de Job plantea preguntas profundas sobre el sufrimiento humano y la justicia divina. ¿Por qué sufren las personas buenas? ¿Cómo podemos mantener nuestra fe en medio de la adversidad? A través de la historia de Job, encontramos lecciones atemporales sobre la importancia de la fe, la resiliencia y la confianza en la justicia divina. En el video tratamos 5 temas muy importantes, el cual resumimos a continuación. 1. La naturaleza del sufrimiento humano. Abordamos la pregunta universal sobre por qué las personas buenas a menudo experimentan tragedias y adversidades. Job, siendo un hombre justo, sufre una serie de tragedias que desafían su fe y comprensión de la justicia divina. Este tema plantea cuestiones sobre la naturaleza del sufrimiento humano y su relación con la moralidad y la divinidad. 2. La relación entre Dios y el sufrimiento. La historia de Job presenta una representación desafiante de la relación entre Dios y el sufrimiento humano. Aunque Job es un hombre justo, Dios permite que Satanás lo someta a sufrimientos extremos para probar su fe. Esto plantea preguntas sobre el papel de Dios en el sufrimiento humano y la justificación de tales pruebas. 3. La búsqueda de respuestas y significado. A lo largo del relato, Job y sus amigos buscan comprender el propósito detrás del sufrimiento de Job. Los amigos de Job argumentan que su sufrimiento es el resultado de su pecado, mientras que Job sostiene su inocencia y busca respuestas directamente de Dios. Este tema resalta la búsqueda humana de significado y justificación en medio del sufrimiento. 4. La transformación y la redención. A pesar de sufrir grandes pérdidas y desafíos, Job experimenta una transformación espiritual y una eventual redención. Al final del relato, Dios restaura la fortuna de Job y lo reprende por su actitud arrogante, lo que sugiere una lección sobre la humildad y la confianza en la sabiduría divina. 5. La interpretación religiosa y cultural. Es importante reconocer las diferentes interpretaciones religiosas y culturales de la historia de Job. El video presenta una perspectiva específica basada en la tradición judía y cristiana, pero otras tradiciones religiosas pueden tener interpretaciones diferentes de la historia de Job y sus mensajes. La historia de Job tiene analogías con diversas experiencias y eventos en la vida. Desafíos personales y la búsqueda de respuestas.
La experiencia de Job enfrentando la adversidad y cuestionando la justicia divina puede ser análoga a los momentos en los que las personas se enfrentan a desafíos personales o tragedias y buscan respuestas sobre el propósito del sufrimiento. Crisis de fe y resiliencia espiritual. Job representa la lucha interna entre la fe y la duda, lo cual puede reflejar las crisis de fe que enfrentan las personas en momentos difíciles. Su capacidad para mantener su integridad y resiliencia espiritual a pesar de las pruebas puede ser inspiradora para aquellos que atraviesan crisis similares. La naturaleza del sufrimiento humano. La historia de Job plantea preguntas sobre la naturaleza del sufrimiento humano y la aparente injusticia en el mundo. Esto puede relacionarse con eventos históricos de sufrimiento colectivo, como guerras, desastres naturales o pandemias, donde las personas se cuestionan el significado de la tragedia y buscan encontrar consuelo y sentido en medio del dolor. El papel de la comunidad y el apoyo emocional. La reacción de los amigos de Job, que intentan consolarlo, pero también lo juzgan y cuestionan, refleja la dinámica de las relaciones interpersonales en tiempos de crisis. Esto puede compararse con situaciones en las que las personas buscan apoyo emocional y consejo de sus seres queridos, pero a veces se sienten incomprendidas o juzgadas. La búsqueda de significado y propósito en la vida. La historia de Job plantea preguntas existenciales sobre el significado y propósito en medio del sufrimiento. Esto puede relacionarse con la búsqueda de sentido en la vida, la exploración de la espiritualidad y la conexión con un propósito más grande que uno mismo. En resumen, la historia de Job ofrece una ventana para explorar temas universales como el sufrimiento humano, la fe, la resiliencia y la búsqueda de significado en la vida, que pueden resonar en diversas experiencias y eventos tanto personales como históricos. Únete a este emocionante viaje mientras exploramos las lecciones de Job y desafiamos nuestras percepciones sobre el sufrimiento y la fe. Suscríbete al canal para más historias inspiradoras y comparte este video con tus amigos y familiares. Juntos, podemos encontrar sabiduría y inspiración en cada aventura que emprendemos.